Saludo al doctor Roger Bartra, doctor en sociología y autor del libro Regreso a la jaula, el fracaso de López Obrador, para platicar del tema electoral. Buenas noches, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes y comentar la situación del momento. Anoche en la transmisión del Financiero durante las elecciones hablábamos sobre el desarrollo de la elección. ¿Cuál es el recuento de la jornada electoral? Bueno, yo creo que desde la perspectiva de quienes hemos estado en la oposición o adoptado los puntos de vista de la oposición y somos críticos del gobierno de López Obrador, creo que el resultado ha sido esencialmente positivo. Sobre todo tomando en cuenta que Morena y sus aliados han retrocedido en la Cámara, no pueden tener una mayoría calificada y que han recibido un golpe político impresionante en la Ciudad de México. Uno de los feudos, supuestamente feudos de Morena, han retrocedido considerablemente. No así a nivel de los gobiernos de los estados. Ahí ha habido un avance importante de Morena que será interesante analizar y comentar. Pero desde mi perspectiva, pues yo soy optimista. Básicamente Morena y el presidente han recibido un golpe político de la ciudadanía. Doctor Bartra, ¿cómo debemos interpretar los resultados de la elección de este 6 de junio, en su opinión? Yo creo que aquí hay una situación paradójica muy curiosa. El golpe recibido en cuanto a que no tiene mayoría calificada Morena junto con sus aliados es algo más simbólico que real, porque durante 2 años y medio han tenido mayoría calificada y la verdad es que los cambios constitucionales que han hecho no son para nada profundos. No hay ninguna situación que haya cambiado profundamente el régimen, nada equiparable a lo que se había anunciado de la gran cuarta transformación, pero ni por asomo, ningún cambio sustancial. Si acaso retrocesos o legitimación de algo que ya estaba en marcha, como es la militarización de la policía y de funciones civiles, cosa que es realmente deplorable, pero digamos que López Obrador y su partido no supieron qué hacer con una mayoría calificada. Ahora, pues no pueden ejercer ese poder porque ya la han perdido, pero de todas maneras yo creo que andan perdidos. Y el poder que tienen, la extensión del poder en los estados, yo creo que es un poder que va a ir disminuyendo, que digamos no sirve para nada desde la perspectiva de una transformación de régimen. Además hay que ver el panorama de nuevos gobernadores, pues no es como para pensar que va a iniciarse con ellos ninguna cuarta transformación en los estados que han ganado. Yo lo que veo básicamente es un avance del priismo por otros medios, a través de Morena, digamos. Ha sido el priismo tradicional, el PRI con membrete, aliado o no, que ha retrocedido y principalmente en esos lugares ha avanzado Morena. ¿Qué va a hacer con ese poder? Yo no creo que va a ser gran cosa y en algunos casos puede ser un desastre, como en San Luis Potosí, donde la situación de todas maneras no está clara, porque ahí los que han ganado son los aliados putrefactos de Morena. Entonces, bueno, la situación no es una buena perspectiva para el grupo gobernante. No creo que sepan qué hacer con la nueva situación. Doctor Bartra,
Estos resultados atan de manos al presidente López Obrador en la Cámara de Diputados, sobre todo frente a eventuales reformas constitucionales y otros asuntos de fondo. ¿Usted coincide con esa opinión? Sin duda le quedan las manos atadas y en caso de querer algún cambio lo va a tener que negociar de una manera muy difícil, primero con sus aliados, porque el Partido Verde no se va a dejar tan fácilmente. Como todo el mundo ha dicho, ese va a cobrar caro el servicio y digamos, ciertos cambios constitucionales que pudieran, como los que acaba de mencionar, necesitaría la alianza con sectores del PRI, etcétera, cosa muy difícil de lograr. O sea, el problema es que el presidente ahora, si quiere avanzar algo en sus propósitos, va a tener que negociar. Y los elementos más dañinos yo creo que van a ser filtrados y eliminados. De todas maneras, tiene un gran poder, es el poder ejecutivo, va a tratar de ejercerlo. Hay el peligro de que quiera avanzar sobre el INE, hay el peligro de que quiera avanzar sobre el poder judicial, sobre la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que no se va a detener la lucha y él ya ha empezado a referirse a esto, una bandera nueva de hacer campaña política, que es lo de la revocación de mandato, que es algo bastante ridículo en el fondo y tampoco se supone que ese ha sido el gran cambio en la Constitución. En realidad es un rasguñito y de algo que no tiene realmente importancia. Y él se va a lanzar, no obstante, al parecer, a una gran campaña contra los conservadores, con todos esos molinos de viento que él está inventando, y eso va a generar no pocas tensiones, desde luego. Hablaba de la Ciudad de México, que prácticamente se parte en dos. Hay quienes han comparado la división entre este y oeste, como ocurrió en Berlín, solo que sin muro. Claudia Sheinbaum atribuyó la derrota a una campaña de desprestigio contra su movimiento. ¿Qué opina, doctor Bartra, de lo sucedido en la capital del país? Sí, da un poco de risa, como si hubiera un muro ahí en medio, no hay nada de eso, porque para empezar, el lado oriental no tiene nada de comunista. Yo insisto, Morena es un partido de derecha reaccionario, y el lado occidental o el lado oeste tampoco es el reino de la corrupción y todas estas cosas, ¿no? Pero realmente sí es el símbolo de una sociedad profundamente dividida, pero también de una sociedad que ha avanzado, que entiende y que la única explicación que logran es esta de Claudia Sheinbaum, que es un absurdo total y que es una manera de ella de repetir la acusación de López Obrador de que se trata de una guerra sucia. Y después se pasan a referir que esa guerra sucia sucede porque los diarios, los medios de comunicación, es decir, todo aquello que es cultura de alguna manera, cultura periodística, cultura de la información, que influye en una clase media que sí lee, que se informa y cambia de opinión. Había apoyado a López Obrador y 2 años y pico después ya no lo apoya porque se ha informado y porque ha visto lo que sucede. A eso le llaman guerra sucia. Bueno, por favor, es bastante indignante, pero sigue la misma lógica de su guerrita esa que tiene en la cabeza entre liberales y conservadores. Doctor Bartra, ¿cómo será, en su opinión, la segunda mitad del gobierno de López Obrador? Yo creo que ya va a ser, vamos a ver a un presidente lastimado, ejerciendo un enorme poder, ¿sí?
cada vez tratando de extenderlo más, pero como lo definí en mi libro, El regreso a la jaula, es un poder que se mueve en el vacío. Yo lo califiqué como un poder impotente, porque no tiene destino, hay muchos cambios, mucha agitación, el motor da vueltas y vueltas, pero da vueltas al vacío porque realmente no transforma nada, pero sí estropea muchas cosas. Cancelar el aeropuerto de Texcoco, el nuevo aeropuerto, pues no fue la gran revolución, por supuesto que no, pero estropeó las cosas, fue un absurdo total. Ese tipo de cosas sí van a seguir ocurriendo. Ninguna gran transformación, como digo, el motor que echa a andar el presidente revela que hay un poder impotente. Y esto se va a ver también con todo el manejo del poder recién adquirido y extendido en los estados. Yo creo que estamos ante una situación de incoherencia que genera un gran desorden y un gran caos, y ese es el verdadero peligro. Ese sí es un gran peligro, porque se puede llegar a situaciones extremas. Posiblemente el presidente se centre en la revocación de mandato y va posiblemente, suponiendo que gane, que es lo más probable, ¿gana qué? Gana lo que ya tiene. O sea, y sí pone en peligro su propia estabilidad si no recibe un apoyo considerable. Yo creo que ya está actuando como un político lastimado, que cojea, que no sabe cómo ejercer el poder, y con un partido como Morena, que es un verdadero caos, y que ahora que que se ha empleado más o menos su poder, aunque ha disminuido en la Cámara, vamos a ver cómo se complican todavía más las cosas. Habría que mencionar, antes de despedirnos, la alta participación ciudadana que, no sé usted qué opine, realmente hizo una diferencia en la elección de ayer. Pues muchas gracias. Sí, efectivamente ha sido un acto en donde la ciudadanía comenzó a civilizar a los partidos, a todos. Nos quedamos con esa frase, doctor Bartra. Es muy cierto lo que dice doctor Roger Bartra. Muchas gracias por aceptar la invitación para platicar con nosotros. Muy buenas noches. Vamos a un corte y enseguida.